What we do here is go back. Bienvenidos todos a un nuevo episodio. Estamos tan felices de estar acá. Sí, estamos muy contentos porque sabemos que Dios está haciendo algo extraordinario y estamos súper felices de que hoy estamos nuevamente compartiendo con ustedes. También te queremos invitar a que tú te puedas suscribir, a que tú puedas darle like, a que tú puedas compartirlo, a que tú puedas compartir estos episodios con tus amigos, con tus familiares. También te invitamos para que puedas ver los episodios anteriores. Se viene algo muy bueno. Sabemos que Dios tiene el control de todo. Y creo que para el próximo episodio vamos a estar hablando acerca un poquito del estrés. Tenemos una invitada, pero especial. Así que te invito para que no te lo puedas perder. Sí, ya los estábamos extrañando porque la semana pasada no pudimos estar acá con ustedes. Mi esposo tuvo un pequeño accidente futbolístico. Entonces anda ahí con el pie, con una fractura en el pie, pero está bien, gracias a Dios. Pero estamos bien, sobrevivió. estamos bien. Aquí estamos. Lesiones que deja el fútbol. Sí, yo le dije que ya no podía jugar más y no solamente que sea en un Play o un Xbox. De resto, nada. Ya sabe, castigado. Esposo, háganle caso a su esposa. Nosotras cuando decimos no y no hacen caso, algo les pasa. Vea lo que pasa, vea lo que acontece, vea. Ahí están las consecuencias de no obedecer. Pero aquí estamos sirviéndole al Señor y con todo ánimo gozoso. Sabemos que Dios está haciendo algo extraordinario. No nos podemos detener por nada. Sí, hoy queremos hablar sobre un tema que es tan real, que son las batallas invisibles. Cosas que están pasando en el mundo espiritual que nosotros con nuestros ojos naturales no podemos ver, pero que son tan reales y que nos afectan a todos, a personas cristianas y no cristianas. Sí, el mundo, el mundo invisible es tan real como el mundo visible. Es más real. Y hay todo un ejército planeando qué es lo que nos va a hacer. Y muchas veces nosotros no estamos distraídos. Sí. Porque no estamos en la palabra de Dios. Sí, una de las cosas que estos ataques hacen es que comenzamos a sentir cosas sin razón, como por ejemplo, cansancio, pereza, como estrés, como agotamiento, como que no es algo físico, o sea, como que no es algo que yo diga me duele el brazo o me duele una parte del cuerpo, sino que es como un agotamiento así como del alma, como que sientes que algo no está bien y va perdiendo uno como fuerza, como el esfuerzo y siente como algo pesado. Incluso a mi mamá le pasaba mucho, o a veces le pasa, que ella siente muchos dolores en el cuerpo y va al médico y se hace todos los exámenes y sale bien de todo, o sea, está súper bien. Pero ella dice que en su cuerpo siente que no está bien, que hay algo o sea, como un peso, un dolor, pero no sabe cómo explicarlo. Sí, también en los ataques del enemigo, por eso dice la palabra del Señor que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Sí, aquí en Daniel 7:25, yo cuando estaba leyendo esto, yo decía, wow. Dice, desafiará al Altísimo y oprimirá al pueblo santo del Altísimo. Procurará cambiar las leyes de los santos y sus festivales sagrados. Y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Aquí está hablando de
de que el enemigo oprime y aún, o sea, los planes de Dios a veces no como que los destruya, pero se quiere meter como en lo que Dios quiere hacer con nosotros porque obviamente Él vino a matar, hurtar y destruir. Y uno de los ataques es así, no los vemos, pero están allí. Y a veces no sabemos cómo explicarlos y no sabemos cómo, o sea, por qué nos está sucediendo eso. Y son ataques del enemigo. Y nosotros muchas veces creemos que los ataques del enemigo es como que algo, Tienen que ser visibles. sí, o como que un fantasma o un demonio, o sea, algo así que vamos a ver. Pero mayormente los ataques del enemigo son así, mentales o que nos va atacando físicamente también en nuestro cuerpo. Recordar también que a medida que estabas hablando de ese versículo, me hizo recordar una vez que, pues cuando tenía como 16 años, ¿Todavía te acuerdas? estábamos sirviendo bien en la iglesia, full. Mi papá era muerto. Y sirviéndole al Señor full con todo en la iglesia. Y de la noche a la mañana comenzamos. Mi mamá se enfermó grave. Estuvo en el hospital al borde de la muerte. Al mismo instante se nos quema. Recuerdo que vivíamos en un ranchito de latas. Vivíamos allí en ese ranchito. Y mi mamá enferma en el hospital grave y se nos quema lo único que teníamos. Pero estábamos sirviendo de lleno al Señor. Y eso me hizo recordar que no, o sea, no nos explicábamos cómo estaba sucediendo todo. Y ahorita yo hoy puedo entender que eran ataques del enemigo, invisiblemente. Porque no entendíamos cómo nuestra casa se quemó de la noche a la mañana si le estábamos sirviendo al Señor. Yo siento Así que es. muchas veces nosotros decimos, wow, si yo le estoy sirviendo con todas a Dios, yo le estoy siendo fiel, ¿y por qué tengo estos ataques? O a veces no entendemos cómo vienen los ataques del enemigo. Por eso es importante escudriñar las escrituras, porque es ahí donde vamos a entender por dónde el enemigo se va a meter. Es como cuando peleamos, o las guerras, ellos van al frente y ellos saben y estudian por dónde el enemigo se puede meter, cómo se va a meter, cómo lo puede Sí. hacer. Y por eso es importante escudriñar la palabra del Señor, porque ella nos va a dar luz. Y recuerdo también que entre más le servíamos al Señor, era más fuerte el ataque. Y recuerdo que se acercó una pastora de la iglesia y me dijo, es que Dios tiene un plan con ustedes. Y estos son ataques del enemigo. Y hoy me recuerdo eso. Me hizo recordar eso. Y es cierto porque muchas veces nosotros... por eso Jesús dijo, todos los que estén cargados y cansados, ven a mí que yo los haré descansar. Literalmente no era una carga física de pesado, de cargar cosas, llevar no, algo. de llevar algo. Era espiritual. Porque muchas veces muchas veces nosotros nos cargamos de todo lo espiritual. Sí, cuando estamos, me imagino que en ese momento que estabas pasando todo eso no entendías, pero Nada. ahora es que lo estás entendiendo. Y cuando nosotros estábamos pasando esas circunstancias tan difíciles, no entendemos. Nada. Pero pues la palabra de Dios en Romanos 8 nos dice que todos los que aman a Dios, todo lo que le pasa les ayuda bien. Y en el momento no lo vamos a entender, pero más adelante así va a ser. Y bueno, No. como dicen por ahí, Dios sabe por qué hace las cosas. Y aprender también a identificar. Porque la misma palabra dice que el cuerpo está indispuesto, más el espíritu está dispuesto a la oración, a la lectura, a la devoción con Dios, a todo lo espiritual. Pero el alma y el cuerpo no están dispuestos. Entonces, por eso es importante que a pesar de todo lo que estemos pasando, todo lo que estés viviendo, los ataques de Satanás, todo lo que esté aterrorizando tu vida, tú puedas doblegar tu carne
y doblegar a buscar, a tener lectura, a escudriñar la palabra. Porque esa es la que va a hacer que Nos va a ayudar. nos va a ayudar y nos vamos a cubrir con esa armadura. Sí, y también muchas veces otro el ataque como más común es el que el enemigo hace a la mente y nos trae esos pensamientos negativos de que no podemos, de que Dios no está con nosotros. ¿Te recuerdas el capítulo como que el segundo, el tercero? Que hablamos sobre el miedo y el miedo nos habla y nos dice, estás solo, Dios no está contigo. No puedes, no lo vas a lograr. Y el miedo es literalmente un arma que Satanás usa para que nosotros no tengamos la victoria que Dios quiere darnos. Y en la mente es donde ocurre como que todo eso, donde él comienza a trabajar. El enemigo comienza a trabajar y comienza a construir algo. Y cuando nos damos cuenta, esa construcción está hecha y ha causado un daño muy grande en nosotros. Sí, y es verdad, porque todo lo que comienza, o sea, todo el ataque digamos, del enemigo viene a nuestras vidas y comienza en nuestra mente. Yo escuchaba una vez, yo estaba en un trabajo y estaba sentado esperando que tocara mi turno. Y cuando escuché una persona de la calle, un indigente que dijo, cuando tu mente no está pensando en algo, es laboratorio del diablo. Y yo me quedé, o sea... Una mente vacía, ¿no? Me quedé pensando y meditando en eso porque, o sea, lo estaba diciendo una persona que estaba en la calle, un indigente, pues digámoslo así, como todos conocemos, un loco, pues. Pero él decía eso y a mí me sorprendió porque una persona que uno aparentemente diga que no está cuerda, pues diga eso, a mí me sorprende y me puso a analizar. Y es muy cierto porque cuando nosotros no tenemos nada que pensar o no estamos pensando en algo, es cuando el diablo comienza a poner sus dardos. Sus dardos. Va tirando poco a poco. Poco a poco y te va diciendo, no, esto no va a ser, no lo vas a lograr, vas a ser siempre el mismo, vas a ser siempre un derrotado, vas a ser siempre un afligido, tu matrimonio nunca va a echar para adelante, siempre van a hacer lo que tu familia dijo que hoy tú ibas a hacer. Y comenzamos, yo creo que, a trabajar en ese dardo del enemigo. Muchas veces nos creemos eso. Y nos los creemos, que es lo peor, sabiendo la verdad que Cristo nos llamó, a la cual nos ha llamado. Sí, Estos son ataques que yo creo que el número uno, el number one. La mente. La mente. Ese es el ataque del diablo, tu mente. Por eso es que tú tienes que cuidar tu mente con esa armadura espiritual. Sí, y hablando de todo esto, a mí me pasó. Cuando tuve a la niña, yo comencé a tener, bueno, muchos dicen que el posparto y todo eso, depresión posparto, pero creo que ya había pasado como de 3 a 5 meses ya la niña pues ya tenía esa edad, ¿no? Y yo comencé a sentir ataques. O sea, no los identifiqué al momento porque uno no sabe al momento. Uno después, bueno, ahora es que me doy cuenta y digo, es esto, fue esto. Pero comencé a tener dudas de mí misma, de mi identidad, de mi propósito. Muchas veces pensaba, o sea, tenía pensamientos de que si yo no existiera todo fuera mejor. Muchas veces pensé que tú no me querías, que yo decía, pero él, ¿por qué me trata así? O sea, estaba súper sensible y el enemigo me envolvió tanto en todas esas mentiras. Qué susto. Bueno, llegó un intruso, uno de los intrusos. Esto no lo esperábamos, pero bueno, aquí está. Este es el príncipe mayor. Acuéstate a dormir ahí con papi. Hoy tenemos un intruso, pero bueno, aquí vamos, le vamos haciendo. Entonces, seguimos en nuestro tema. Disculpen mi cara ahí de asusto. Entonces, yo empecé a
a tener todas esas dudas y esos pensamientos que no venían de Dios. Me empecé a cuestionar tantas cosas. Vivíamos todos juntos, mi mamá, mi papá, mis hermanos. Y aún así, estando todos juntos y yendo a la iglesia, todo, yo sentía que no me querían, yo sentía que estaba sola, que nadie me escuchaba, que no me prestaban atención y me la pasaba llorando. ¿Verdad? Pero, bueno, muchas veces no te diste cuenta. Muchas veces él no se daba cuenta, pero yo lloraba mucho porque sentía que no estaba, o sea, me sentía como tan vacía. Ok, mi amor, chao. Entonces, todo esto fue creando como que el enemigo creando y engordando eso que me estaba haciendo pensar. Y tuve hasta, o sea, dudas de Dios, de que si Dios me amaba, que si, o sea, no sé, pasaron por mi mente tantas cosas. Pero yo recuerdo que yo misma, o sea, como en el fondo, yo dije, esto no está bien. Y empecé a ver que no estaba bien, que estaba pensando cosas incorrectas y que, bueno, en el mismo Espíritu Santo, porque Él es el que nos ayuda a toda verdad. Y me empezó a hablar con amor dentro de mí misma y me empecé a ver tantas cosas de que el enemigo me hizo ver todo eso tan feo. No, te hizo ver, te hizo sentir también. Sí, y me quería pues meter en depresión, pero yo sentí como el Espíritu Santo, o sea, intervino y pudo ayudarme ahí. O sea, yo nunca le dije nada a nadie, nadie supo, pero eso pasó. ¿Qué pasó, mi amor? Ven, Listo, ven. siéntate aquí. Entonces, con todo esto que yo les estoy diciendo, quiero decirles que en Proverbios 4:23, esta es la versión Palabra de Dios para todos. Dice, ante todo cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Perdón que se salió acá. Anda, amor. Ay. Lee tú el versículo, yo ya vengo. Ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. No permitas que salgan falsedades de tu boca, ni que tus labios digan mentiras. Mira siempre hacia adelante. Fija tu mirada en lo que está frente a ti. Fija bien dónde pones tus pies, y todos tus caminos serán seguros. No te desvíes a ningún lado. Aparta tu pie de la maldad. Me gusta mucho porque comienza diciendo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Sí, este es el famoso versículo en Reina Valera que nos dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida, sino que esta es otra versión. Y muchas veces asociamos nuestro corazón como con el corazón natural, pero en realidad nuestro corazón es nuestra mente. Porque de ahí es donde vienen todos los pensamientos, todo lo que nosotros maquinamos. Ese es nuestro corazón verdadero. De ahí es donde vienen todas las cosas. Y el Señor siempre en su palabra está diciendo el corazón nos está hablando de algo que es tan frágil que con solo un pensamiento puede cambiar todo. Y es muy cierto porque nosotros asociamos el corazón cuando dice la palabra, cuando la palabra de Dios habla acerca del corazón, lo asociamos con nuestro corazón humano. Pero es que el corazón humano, el diablo no le puede tirar un dardo al corazón, directamente al corazón, porque el corazón no tiene para pensar, para racionar, El corazón lo que da es un músculo. palpitación y listo, es un músculo. En nuestra vida, pero sí, física. Es nuestra vida física, pero a lo que el diablo vino a matar, hurtar y a destruir es nuestra vida espiritual. Por eso es que la palabra de Dios nos resalta constantemente sobre toda cosa guardados de tu corazón. Y eso es lo que habla el versículo. Por eso es que el versículo dice,
ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan toda tu vida. Por eso es que cuando tú puedes estar bien gozoso, bien, te levantaste hoy, bien chévere, pero un pensamiento te hace trastornar todo un día, una semana, un mes, un año. Te pueden cerrar. Y veíamos los episodios anteriores que hablamos acerca de un poquito de la ansiedad y tuvimos a nuestro pastor que habló de la ansiedad. Si no te lo has visto, te invito a que lo puedas ver. Y podamos ver que esos son ataques del enemigo para encerrarte. Y hemos visto casos de personas que sufren de ansiedad, que literalmente viven encerrados porque todo les da miedo, pero esos son ataques del diablo haciéndote que tú no tengas esa comunión y esa certeza con el Señor. Sí, así es. ¿Sabes qué hace falta acá? Hace falta Marvin. Hace falta Marvin ayudándonos acá con todo esto. Ay, sin él, de verdad Lo que extrañamos. sin él nada de esto estaría funcionando. Técnicamente. Nuestro productor. Extraño cuando su barriga suena. Y nos hace reír. I love you, Marvin. Te amamos. Amor y paz. Bueno, después también porque Él también va a estar acá, también lo con van a nosotros. ver acá sentado o allá donde él se sienta, pero también va a estar porque él es una testimonio también y una de vida. pieza súper importante en este canal, que nos ayuda mucho, que llegó En el momento preciso, sin nosotros buscarlo. Esas son las cosas que Dios hace, y gracias a Dios que Él está acá con nosotros y nos está ayudando muchísimo. Miren, hay muchas veces también, como hablábamos al principio del ataque físico, de enfermedades que son enfermedades que, o sea, como les dije, que le pasa a mi mamá, que nosotros sentimos, pero médicamente no existen. O sea, te hacen examen y todo bien. A muchas personas le pasa eso. Pero también otra de las cosas que hace el enemigo es que se nos hace muy difícil conectarnos con Dios, conectarnos a la oración, a como a tener esa intimidad, orar, y a a tener leer. esa ay, se me fue la palabra. Como eso de todos los días leer la palabra. No es rutina, sino la otra palabra. Ese hábito, que hicimos el hábito de 21 días. Ese hábito, muchas veces eso como comienza como que a interferir. Y nosotros tenemos que, hoy estamos acá haciendo esto para que, o sea, nos alertemos de que cuando empiezan a pasar esas cosas, Puedes veamos identificar. que no es normal. O sea, esas cosas no son normales que pasen. O sea, nos pueden pasar, pero nosotros no las podemos hacer normales en nuestra vida. O sea, en ese momento que esas cosas pasen, como que sacudirnos y bueno, aquí está pasando algo. Ya el enemigo comenzó a atacar. ¿Por qué lo está haciendo? Cuando Dios te comienza a dar una palabra, una promesa, ahí es donde comienza a levantarse el enemigo para querer que eso que Dios te entregó, hacerte creer que no es verdad, que es mentira. Entonces, antes como que no fluía la oración, todo era como conexión con Dios todo el tiempo. Y luego, o sea, comienza como ese desánimo, esa pesadez, eso como que no quiero. Como esa canción que Devuélveme mi primer amor. Una canción muy, muy recordada a nosotros. Y habla acerca le dice el Señor, devuélveme mi primer amor. Y el Señor en realidad no es que nos devuelva, es que nosotros abandonamos ese primer amor. Y me hizo recordar una vez que yo estaba sentado en la orilla del frente de mi casa, estaba ahí sentado y cuando de repente yo sí siento que me estaba caminando algo así como por la espalda, pero entonces yo me sacudo y listo. Y cuando al ratico sentí, me picó una hormiga.
y vuelve y me pica otra y otra y otra y me picaron como 5 hormigas. Y yo me quité la franela, me bajé los pantalones como estaba ahí entre como mis amigos y me sacudí. Y no, levantémonos de aquí, vámonos para otro lado. Y nos sentamos en otro lado. Pero esto me hace recordar y me hace pensar Hay mucha gente que se queda sentada ahí que hay mucha gente que se queda ahí dejando que la hormiga le pique y no, una hormiga viene, bueno, la mataron y se quedan ahí y ahí están siendo atacados. Literalmente tienes que identificar. Yo identifiqué qué era lo que me estaba pasando. Bueno, me picaron varias hormigas, yo me sacudí y fui y me senté a otro lugar. Literalmente así pasa. O sea, no podemos así permitir tenemos que hacer. eso, no podemos permitir. Hoy te dimos varios puntos de la cual tú puedas identificar, wow, esto me está pasando. ¿Qué tengo que hacer? Sí. Muchas veces nos quedamos ahí esperando a que Dios haga algo. No, no, no. Tú también tienes que hacer algo por tu vida, por tu familia, por tu hogar, por tus hijos. Si tú eres cabeza de hogar, ¿qué tienes que hacer por tus hijos para que se alimenten? Tienes que salir a trabajar, a producir, a traerle alimento. Entonces, es importante que identifiquemos qué es lo que verdaderamente nos está haciendo desviar de los caminos del Señor. Y por lo menos estos ataques que vienen de parte del enemigo para tu vida y no solamente para tu vida, han venido para nosotros en muchas ocasiones. Porque en muchas ocasiones, incluso estando en la iglesia, sirviéndole al Señor con pasión, entregándolo todo, hay días que me he levantado y no he querido ni orar. Sí. Hay días que me he levantado y no tengo ánimos de nada. Pero yo digo, estos son ataques del enemigo. Yo no puedo permitir que el enemigo venga. Que sea más fuerte que yo. Que sea más fuerte, sí. Que lo que Dios ha hecho. Y aquí no queremos decir, que Dios es malo, nos está soltando. No, Dios no es malo. Sino que Él nos dio libre albedrío. En el principio le dio al hombre libre albedrío de que ellos pudieran hacer como mejor les pareciera. Entonces, la decisión de quién está. La decisión depende de ti y de mí. Si nos quedamos y nos quedamos sentados ahí que las hormigas nos piquen, o nos levantamos, nos sacudimos y nos sentamos a otro lugar. Y tenemos que identificar, claro que es muy importante identificar cuando no tengas ganas de orar es cuando más oras. Cuando no tengas ganas de leer la Biblia es cuando más comienza a leer la Biblia. Yo recuerdo que cuando habían etapas en la adolescencia que me costó mucho salir y yo identificaba qué era lo que me hacía, qué era lo que me robaba la paz de Dios. Entonces cuando yo la identifiqué, yo decía, wow, yo no puedo estar solo porque esto me roba la paz. Entonces ¿qué hacía? Cuando yo sentía que ya me iba a quedar solo, yo también. Yo me iba a la calle. Me iba a la calle, a la casa de mi mamá. Literalmente se la pasaba en la calle todo el día. Sí, yo porque no me gustaba estar solo. Y la mamá llamándome, Carlos está contigo. Y yo, no, aquí no está. ¿Dónde estará ese muchacho? Sí, no me gustaba estar solo. Incluso no me gusta estar solo. A mí, si por mí fuera, vivieran conmigo 20, 30, 40 personas. No me gusta estar solo. Pero yo identifiqué qué es lo que me hacía robar la paz. Entonces, o cuando me tocaba quedar solo, ¿qué hacía? Bueno, yo iba y ponía una alabanza a todo volumen en el televisor, que eso se reventara lo que fuera. Y eso hacía que cambiara el entorno. El ambiente. Así como el enemigo usa ambientes para dañar y corromper tu mente, usa las herramientas. YouTube, usa la lectura, adora, canta. Si tú cantas, canta. Si sabes, si te gusta leer la palabra, léela con pasión. Identifica qué es y contrarréstralo con la palabra de Dios, con una alabanza, con una predicación en internet. Ahorita hay tantos medios, pero no te quedes ahí. No te quedes ahí sentado para que las hormigas te piquen. Levántate, sacude y anda. Miren que Efesios 6:12 nos lo dice, no lo estamos diciendo nosotros porque nos inventamos esto. Y nos dice, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Entonces nuestras luchas no es con una persona. Muchas veces se levantan personas
a querer molestarnos, a Que son influenciadas bien son influenciadas, son utilizadas por espíritus malvados, como nos dice ahí, para hacernos a nosotros caer. Pero nosotros no tenemos que pelear con esas personas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ponernos en oración. Poner todo en las manos del Señor. Y miren, acá yo conseguí, dice, ¿cómo nos podemos nosotros defender de todos estos ataques que no vemos? Con cuchillo, No. con una espada, con La una espada pistola. de la palabra. Dice, lo primero es oración constante, que nos lo dice Efesios 6:18. Todo el tiempo estar orando. Y no orando de que todo el mundo me esté escuchando, yo puedo orar en la mente. Leer y creer en la palabra de Dios. No solamente que nosotros la leamos, sino que creamos eso que Dios nos está diciendo por medio de la palabra. Y tener la fe como un escudo. ¿Un escudo que hace? Protege. Nos protege, ¿cierto? De todos esos dardos, de todo eso... Cualquier cosa, de una piedra. Cualquier arma, Sí, sí, cualquier arma que quiera utilizar el enemigo, pues ese escudo que es la fe. ¿Y qué es la fe? Creer en lo que no estamos viendo y en lo que Dios está haciendo en nosotros. Y por último, vivir en verdad, en justicia y en paz. Eso va a hacer que nosotros nos podamos defender del enemigo. Sí, esto es importante que tú puedas identificar estos puntos y tú puedas decir, lo importante aquí es identificar. Date cuenta. Eso, identifica. Yo no puedo estar solo porque la pornografía viene a mi vida. No estés solo. Yo no puedo estar... con la vecina porque empiezo a hablar de los demás. Entonces no voy a donde esa vecina que me hace hablar. Sí, yo no puedo estar con este man porque este man tiene malos hábitos. ¿Qué haces con...? No busques amistades que no te influyen. Te invitamos también a que veas el episodio de amistades. Hablamos acerca de las amistades, sí, que influyen mucho. Entonces, identifica. Me está faltando la oración. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a orar todos los días 5 minutos. Sí. Ya, identifica. Me cuesta leer la Biblia. Arranca con un salmo, Salmo 23. El Señor es mi pastor. Ese es su estandarte. Ese es mi favorito. De toda la Biblia. De toda la Biblia, el favorito es el Salmo 23. Porque me recuerda muchas cosas. Me recuerda quién es Jesús, quién es el pastor, qué es Él, qué hace por mí, cómo me guía, cómo me direcciona, cómo me cubre. Para mí el Salmo 23, ese es mi, sí, dice mi esposa, mi estandarte, sí. Sí. ¿Ese es tu versículo favorito? Sí, ese es mi versículo ¿Cuál favorito. es el mío? A ver si sabes. No sé. Ahora se despertó Paule. Bueno, con todo esto queremos invitarlos a que sigan viendo todos los episodios y que vamos a estar acá conectados en los comentarios. Y déjenos un comentario en lo que necesiten, nosotros los podemos ayudar. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Chao, chao. Nos vemos.